Bien, ayer fue la noticia que se tomó las portadas y las análisis a nivel mundial. Connie Santamaría, nuestra compañera, periodista, está desde Roma cubriendo lo que ha sido finalmente, ¿no es cierto?, la nominación del nuevo Papa, que lo supimos en el día de ayer, el Papa León XIV. Y hay muchos perfiles, porque estamos hablando de un misionero agustino que nació en Chicago, que estuvo vinculado al Perú por 40 años, que era uno de los hombres de confianza del Papa Francisco. Fue un obispo finalmente, ¿no es cierto?, en el país sudamericano, en Perú, donde también obtuvo la nacionalidad. Y por eso se habla de que él tendría un talante progresista y más bien en este sello misionero que el propio Papa Francisco habría impulsado en la curia romana, en la Iglesia Católica. Y que eso, para muchos, es la señal más evidente de que lo que viene aquí, ¿no es cierto?, es una línea de continuidad. Más bien tímido. Lo que ¿Lo lo encontraste describen, tímido? sí, más bien tímido, estaba muy nervioso. Sí. Decían que se Me notaban gustó eso. ciertos tics cuando él aparece al balcón allí en la Plaza San Pedro, pero que habla muy bien de él porque era algo que él no Sí, andaba como... buscando, sino que lo sorprende. Y sus antiguos videos o declaraciones que emitía cuando estaba en Chiclayo, allí en Perú, hablan de eso. Se parece bastante porque es un papa misionero, no es de la parte alta de la curia, por así decirlo, su permanente estadía en la iglesia. Se asimila en algunas cosas a Francisco, al menos en lo que se muestra. Muy sencillo, en poblaciones muy pobres, aparece comiendo allí con las familias, ayudándola, pidiendo ayuda. Y también en algunas declaraciones que él hace, por ejemplo, Alberto Fujimori, cuando que pedía disculpas, dijo: está bien que pida disculpas, pero debió haber sido un poquito más específico en las disculpas que Sí, un pide, poco más de que sincero. un poco, claro, faltó un poco, pero él lo decía no de una manera confrontacional, sino que de una manera amable, que faltó. Y lo mismo con el gobierno, el actual gobierno, que ha tenido mucho, pero pasa cambiando por cuestiones políticas, pero también dice: ojo con la pobreza, ojo con los abusos, ojo con eso. Él la emplazaba, pero de una manera muy amable. Sí. Dos cosas de último minuto, además de la misa de esta mañana en la Capilla Sixtina. Uno, información que ya empieza a dar vuelta respecto de cómo fue que fue elegido, cómo fue el cónclave que eligió el Papa León XIV ayer el jueves. Y que muchos dicen, bueno, esta es una frase nuevamente, ¿no es cierto?, que acredita este dicho romano de quien entra de Papa sale cardenal, fundamentalmente, ¿no es cierto?, haciendo mención de que el favorito era también, ¿no es cierto?, acá otra figura. Vamos a profundizar sobre este tema con un experto, Gerardo. Claro, con José Ramón Navarro Pareja, especialista en información religiosa del diario ABC, quien se ha conectado con nosotros y nos va a permitir quizás poder leer mejor quién es ese recién electo sumo pontífice. José Ramón, ¿cómo está? Muy buen día. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, te saludamos. Hola, Vemos que te estás ahí, día. vemos tu imagen además. ¿Cómo estás? Sí, estoy saliendo de la sala de prensa, lo que pasa que igual Estás en Roma, va a ser estabas en peor, Roma, ¿no? porque pudiéramos... Sí, estoy justo aquí en el Vaticano, pero digo que igual puede ser peor por el hecho de que perdamos la cobertura. Pero bueno, Ya, pero nos ahí la se ve muy jugamos. bien, ¿eh? Se ve O sea, bien y si se me escucha dejáis bien ahí. Exacto. Pero me imagino... Perfecto, pues sí. aquí voy a intentar Gracias, poner un José trípode Ramón. para que veáis el fondo de la Ya, basílica. Sí. muchísimas gracias, se agradece además la disposición. Ahora, me imagino que el tema de tener como cortado el wifi y toda esta protección que había sobre el cónclave, eso ya ha quedado atrás, ¿no es cierto? Ya la situación del Vaticano empieza a volver a la normalidad. Bueno, yo creo que la problemática que teníamos aquí en la zona de prensa no era tanto por el corte que tenían los cardenales, sino por la acumulación de dispositivos, ¿no? Tanto de todas las televisiones que estaban consumiendo muchísima señal, como luego la de los fieles que se acercaban. Sí. Entonces, ha sido ya más bien esa cuestión la que ha complicado la José, situación aquí justo en el Vaticano. José Ramón Sí. Navarro Pareja, especialista en información religiosa del diario ABC en España. ¿Cómo amanece el día después finalmente, ¿no es cierto?, de la proclamación del nuevo Papa? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles son los análisis que dan vuelta? Uno ve en la prensa extranjera que hay muchísimo respecto del perfil del nuevo Papa, pero ¿cómo amanece? ¿Cómo amanece Roma? Además de muy bonito que estoy Bueno, yo mirando creo que ahí. ha amanecido como muy tranquila. Yo creo que hemos vivido unos días un poquito con el tiempo más complejo, pero precisamente estos días yo creo que están siendo mucho más soleados. Yo creo que ha amanecido ya con tranquilidad, con normalidad. Es decir, el momento del cónclave pues es un momento complejo en el sentido de que la Iglesia toda está pendiente de lo que está ocurriendo dentro, y también aquí los propios romanos lo hemos vivido en la plaza, ¿no? Un poco lo que vivimos el otro día, ayer por la tarde, ¿no? Todo el mundo esperando este momento,
pero bueno, ahora ya estamos volviendo a la normalidad. Justo ahora estáis viendo por aquí que pasan un grupo de peregrinos Sí. Así de vemos. alguna diócesis bueno, que tenían previsto el venir a Roma seguro en estas fechas y están ahora peregrinando para entrar en la basílica. José Ramón, la pregunta del millón quizás es saber quién es esta persona, ¿no? ¿Quién es el nuevo sumo pontífice que aparecía probablemente para ustedes, los que se les denomina más vaticanistas, aparecía en su pool de nombres, pero para el Vox Populi no era tanto, este nombre no aparecía tanto. Y la pregunta del millón oculta allí en esto ¿es parecido a Francisco o más bien es lo opuesto a Francisco? ¿Es continuidad? Es decir, ¿se buscó alguien similar o se buscó alguien distinto? ¿Cómo lo podrías resumir? Pues yo creo que aparecía en los nombres, no en una primera opción, no era la opción inicial, ¿no? Yo creo que estábamos todos hablando más de otras posibilidades, Parolin, Zuppi, Tagle, ¿no? Y Prevost estaba, yo creo que lo teníamos como previsto si la confrontación entre estos nombres se estancaba y llegaba el momento en el que había que buscar una alternativa, un outsider. Pero por la elección, en el momento en el que fue elegido, en cuarta votación, quiere decir que estuvo en la lista desde el primer momento. Es decir, el primer día, con toda seguridad, pues pudo obtener quizá los segundos votos o quizá los primeros, y luego en la mañana de ayer pues ya fue avanzando, fue creciendo de forma que en la primera votación de la tarde ya tuvo esa mayoría de 2/3. Por otro lado, esa cuestión de continuidad o de no, los cardenales han dicho desde el primer momento que se iba a elegir al sucesor de Pedro, no al sucesor de Francisco. Yo creo que esto es muy llamativo. Aquí hay una continuidad con los distintos pontificados, no necesariamente con el anterior. Es muy llamativo, yo creo que hay una serie de gestos que nos hacen ver que evidentemente, bueno, va a tener muy presente al Papa anterior. Ayer habló de sinodalidad en su momento de su discurso, habló también de esa iglesia abierta, de una serie de relaciones con el mundo que yo creo que tenían que ver con Francisco, pero por otro lado también hay otros elementos que nos hacen ver que tiene su propia personalidad, ¿no? El propio nombre, es decir, remitirse a un papa de finales del siglo XIX, principios del XX, como es León XIII, que es un papa social, que es un papa que en su momento marcó esa diferencia de la relación de la Iglesia con el mundo, ¿no? De venir de un Pío IX muy encerrado en la oposición a ese marxismo que estaba apareciendo en ese momento y muy de confrontación, a un papa como León XIII que lo que hizo fue hacer suya esa reivindicación de lo social y iniciar la doctrina social de la Iglesia. El hecho de que apareciera con muceta en el balcón, ¿no? Recuperando lo que tradicionalmente han llevado los papas, que nos remitía a la imagen que teníamos de Benedicto XVI y no a la de Francisco. Hacen ver que tiene una personalidad propia. Sí, José Ramón Navarro Pareja, especialista en información religiosa del diario ABC. Y otro tema, quizás es un mito, tú lo conoces bien, pero el mito es que para el Papa Francisco la curia romana, la estructura fue siempre muy difícil, que hubo tensionamiento y que eso significó siempre, ¿no es cierto?, un roce del cual el Papa, por más que impuso o quiso poner reformas, no pudo avanzar mucho más. Uno podría prever que también entonces el Papa León XIV puede también heredar esos roces, eso que raspa con una curia romana quizás más conservadora. Bueno, no siempre conservadora, no es una cuestión del planteamiento que tengan los tribunales, sino conservadora en el sentido de conservar su privilegio o su poder, ¿no? En ese sentido, sí. He sido el problema del Papa Francisco y lo fue del Papa Benedicto XVI y lo fue del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II en un momento determinado de que no puede controlar la curia y entonces se convierte en el Papa viajero, en el Papa que va hacia la Iglesia más allá de lo que es la curia romana. Y al Papa Benedicto XVI vimos que probablemente sea uno de los temas que le llevó, que le forzó a presentar su renuncia, ¿no? Al no tener fuerzas suficientes para controlar lo que estaba ocurriendo ahí. Recordemos el escándalo, el primer escándalo del Batilix, ¿no? Que fue previo, en los meses previos a que Benedicto XVI tomara esa decisión. Francisco tampoco ha sido capaz de poner orden en esa curia. Ha hecho una nueva norma, eso sí que es cierto, la ha reformado, ha simplificado un montón de cosas, pero no la ha llevado adelante. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los retos que tiene ahora León XIV, es decir, tiene una reforma de la curia que todavía no está ejecutada del todo, que tiene algunas dificultades, incluso desde el punto de vista de derecho canónico, que va a tener que resolver,
y la ventaja que puede tener es que él ya conoce esa curia. Es decir, yo creo que en León XIV se unen varias cosas. Se unen el que es un religioso, el que ha sido misionero, el que ha sido obispo también en Chiclayo. Claro. Y en los últimos 2 años ha sido miembro de la curia en uno de los dicasterios más importantes, que es el dicasterio para los obispos. Con lo cual conoce ya bien la curia. Hoy hemos sabido que ha renovado a todos los cargos de la curia, que es una cosa habitual, porque en el momento en el que fallece el Papa, estos cargos presentan su renuncia, están renunciados, con lo cual, si se quiere continuar, no queda más remedio de que el Papa, en una de sus primeras acciones, como ha ocurrido esta mañana, renueve a todos estos cargos hasta nueva orden, hasta que decida. La propia nota que ha pasado en la Sala Vaticana ha dicho va a dedicar un tiempo a la reflexión, a la oración y al diálogo, para conocer y empezar a hacer los cambios. Es decir, que los iremos viendo en los próximos meses conforme ya va cambiando y sustituyendo a sus personas más directas de confianza en función de sus preferencias. De momento hay una continuidad, pero bueno, es la que tienen todos los pontífices. Usted escucha a José Ramón Navarro Pareja, especialista en información religiosa del diario ABC, conversando con Pauta de Análisis. José Ramón, ¿con qué iglesia se encuentra el nuevo sumo pontífice? Lo digo porque había una sensación que Benedicto XVI no lograba esa conexión con las personas, ¿no? Que había reafirmado una iglesia un poco más cercana a la gente, Francisco, y con 1.400 millones de fieles a nivel mundial no es poco. Incluso escuché algunos que decían que veían en la Iglesia Católica y en el perfil del Papa una relevancia muy trascendente debido al avance del islamismo a nivel mundial. ¿Con qué iglesia se encuentra él? ¿En qué pie? ¿Está mejor que el que recibió Francisco, probablemente, versus lo que a él le toca? Bueno, yo creo que se encuentra muy parecido. Se encuentra la situación de la Iglesia a nivel global es muy parecida. Es una Iglesia en estos momentos que ha ido creciendo, va creciendo más o menos conforme a la población mundial, como crece la población mundial, creo que ligeramente por encima, pero está en los 1.400 millones de católicos. Es la más numerosa probablemente de la historia, pero a su vez también lo que está decreciendo es el número de sacerdotes y el número de consagrados y de consagradas. No tanto en las mujeres, que todavía siguen siendo una mayoría importante las mujeres consagradas frente a sacerdotes y consagrados y religiosos, pero se encuentra en esa situación. Más católicos, menos consagrados que puedan de alguna forma trabajar con estos católicos, ¿no? O sea, una crisis vocacional que se lleva arrastrando prácticamente desde los años 70 del siglo pasado. Entonces, esa es una realidad que tiene. Se encuentra también una estructura vaticana en una difícil situación económica. El Papa había hecho varias restricciones, no estaba consiguiendo que aumentaran los donativos, y de hecho se habían hecho varias iniciativas para que de alguna manera las finanzas vaticanas, que suelen ser siempre deficitarias, no fueran demasiado deficitarias, ¿no? Pero no lo estaba consiguiendo. En esto creo que igual lo puede tener fácil, porque uno de los principales donantes son siempre las iglesias y distintas organizaciones católicas de Estados Unidos, y yo creo que el hecho de que sea estadounidense pues va a favorecer que aumenten estos donativos, y que algunas organizaciones que en los últimos tiempos, algunas de carácter conservador, pues habían ido reduciendo el apoyo a la Santa Sede porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba ocurriendo allí dentro, pues de nuevo lo retomen y de alguna manera cambie esa parte, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, sí, perdón, no alcé la pregunta. No, termina. Es muy interesante esta radiografía que estás haciendo de la iglesia hoy día. Sí, luego, por otra parte, yo creo que es cierto ese cambio de imagen de Francisco con respecto a Benedicto XVI, pero hay una cuestión que se le achaca también muy internamente, y es que Francisco ha llegado a los no creyentes, ha llegado a los de fuera de la Iglesia, pero no los ha conseguido traer a la Iglesia, mientras que de alguna forma ha descuidado a ciertos sectores dentro de la Iglesia que han vivido el pontificado pues con un cierto enfado, con una cierta molestia, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde este Papa tiene que resolver esa situación. Evidentemente tiene que tener una apertura hacia el exterior, conseguirlo. Hoy lo ha dicho, ¿no? Hoy ha estado en la homilía de la primera misa, ha hablado precisamente de ese mundo en el que se considera los cristianos como gente que es un poco torpe, que no entiende demasiado, y él está reivindicando esa fortaleza de la fe y de volver, y de tender esos puentes, pero también tender esos puentes internamente, es decir, de agrupar a las distintas sensibilidades dentro de la Iglesia
y no tenerlas de una manera separada. Claro. Eso lo dijo ayer también, ¿no? Sí. Reclamando ese título que tiene el Papa de sumo pontífice, que viene del Imperio Romano, que era el que tendía puentes en un sentido físico y luego ya en un sentido Sí. metafórico, Es y él que- ayer lo reclamó también en esa línea. Ya, y ese punto es importante hacia adentro, pero también hacia afuera. José Ramón Navarro Pareja, especialista en información religiosa de la BBC. Porque probablemente hoy, la situación que está viendo el planeta a nivel como de las tensiones geopolíticas, el rol de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, su país de origen, la situación Ucrania-Rusia, ¿para qué hablar de Gaza, el rol de Israel? El Papa Francisco estaba muy vinculado a Gaza en el último tiempo, ¿no? Muy preocupado, con conversaciones diarias con las personas que están allí. Este Papa, ¿qué tipo de puentes se prevé, se especula que podría tener? Porque no sé si hoy día un Papa tiene tanto poder como quizás lo tuvo para influir hoy día en el curso de los hechos que se están viviendo a nivel planetario. Bueno, yo creo que no tiene más remedio que hacer esto, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco estaba muy preocupado por esta situación, hablaba constantemente de Ucrania y también de la situación de Gaza. Lo que yo creo es que no fue capaz de tender esos puentes, porque yo creo que la Iglesia cuando tiene que mediar en estas situaciones y cuando es vista como un mediador, es normalmente porque tiene esa capacidad de dialogar con ambas partes, ¿no? Y yo creo que aquí, por ejemplo, con el tema de Gaza hubo varios gestos que molestaron a Israel. El hecho de que en Navidad eran gestos a lo mejor muy pequeños o simbólicos, pero que de alguna manera molestaron, ¿no? Como el hecho de que el niño Jesús en el Belén de este año en el Vaticano estuviera descansando sobre un pañuelo palestino, ¿no? Era como una identificación como con una de las partes, y evidentemente para tender puentes hay que tener la capacidad de unir a ambas partes, ¿no? Y yo creo que es algo que la Iglesia ha tenido siempre. Lo mismo le ocurrió con el conflicto ucraniano, donde no se sabía muy bien cuál era la posición de la Iglesia. Y ahí el Papa Francisco ha hecho muchísimos esfuerzos, pero ha sido infructuoso ese trabajo, ¿no? Yo creo que es donde tiene aquí esta tarea. Yo creo que él tiene una ventaja, es un religioso, viene también de la vida religiosa, ha tenido que ser durante mucho tiempo gobernar, también ha sido misionero, yo creo que ha vivido en esos lugares apartados, ¿no? Porque la diócesis de Perú, pero una diócesis compleja, no es una diócesis en la ciudad o en el entorno. No. Entonces yo creo que ahí es donde él tiene que retomar ese papel que en otros momentos pues sí que han tenido otros pontífices, como es el caso de Juan Pablo II, ¿no? Esa importancia que tuvo en toda esa situación con la caída del muro del muro y con la caída incluso del comunismo. Yo creo que este puede ser un papa que vaya trabajando en esa línea. De momento ya ha conseguido un planteamiento importante, y es atraerse a Trump hacia el papado, ¿no? Porque no parecía que las relaciones con Trump fueran muy buenas. De Francisco, ¿no? Después de las declaraciones, aunque vino al funeral, pero no parecía muy buenas. Y aquí ya ha aparecido, aunque yo creo que no es el perfil que a Trump le hubiera gustado, pero ya ha aparecido Trump vanagloriándose de tener el primer... Sí. José Ramón. Apropiándose. Sí, te adelantabas mi última pregunta con respecto a eso mismo. ¿Por qué él va a tener que relacionarse con el poder? Una cosa es relacionarse con los católicos, pero otra con el poder y poder lograr cosas, ¿no? Y allí Steve Bannon, que es un ultraderechista, que fue muy cercano a Donald Trump, él antes de la elección decía el peor que podría ser Prevost. Y después que fue dijo, es lo peor de lo peor. Esta es una desgracia, dijo, porque es el más progresista de todos. Es decir, no se augura que sea una relación fácil ahí, ¿no? Hay cardenales estadounidenses mucho más progresistas que Prevost, ¿eh? Yo creo que ahí Bannon erraba la proyección. El análisis. Pero es decir, probablemente sí pueda estar en ese sector progresista. Hoy sabíamos que está inscrito como votante del Partido Republicano. O sea, que no quiere decir que luego lo vaya a votar, pero que en las elecciones estadounidenses estaba inscrito como votante del Partido Republicano, con lo cual, bueno, también podría parecer lógico. A ver, la Iglesia evidentemente parte de un hecho y de una frase de Jesucristo, de mi reino no es de este mundo, pero sí que vive inserta en el mundo, ¿no? O sea, de alguna manera tiene que relacionarse con el mundo, y con su carácter de católica, que es universal, pues está en todos los lugares, ¿no? Ahí hay un planteamiento, ¿no? Fundacional de esas relaciones con los estados, cuando le preguntan a Jesucristo si hay que dar limosna o no.
¿no? Que era una pregunta un poco envenenada, hay que pagar impuestos, perdón, al imperio, que era una pregunta envenenada porque podría implicar un acto de sublevación o a su vez un acto de sometimiento al imperio romano, que ya en aquellos momentos veían los judíos como un invasor. Y Jesucristo cogió la moneda y dijo, ¿de quién es esta cara? ¿No? Y dijo, bueno, esta es del César. Dice, bueno, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no dijo, nosotros nos Ni con aislamos, uno ni con nosotros otro. somos alguien, Claro. ni con uno ni con otro, sino que no tenemos más remedio de dar al César, dar al poder político lo que corresponde. consideremos y tener unas buenas relaciones con el poder político. No hay que olvidar que la Iglesia durante muchos tiempos ha sido poder político, que esto no era la capital de la cristiandad solo, sino que también era la capital de los estados pontificios, pero también dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ese doble juego y esa participación que hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso en muchas ocasiones, incluso con clérigos que han participado en la vida pública, ¿no? de manera directa, pues bueno, yo creo que ahí está presente, y al final también el Papa es un jefe de un Estado, y un Estado que goza de una especial predilección por los otros, por el hecho incluso de su manera de nombramiento y por el hecho de que no tiene unas pretensiones ni admisionistas ni económicas en sus relaciones, y que por lo tanto puede ejercer ese papel de mediador en muchas ocasiones. José Ramón Navarro Pareja, especialista en información religiosa de Diario ABC, no solo te agradecemos tu disposición, sino que compartas con nosotros, bueno, una cantidad de información increíble para poder analizar finalmente mucho más de fondo, más allá, digamos, de la sorpresa del día de ayer, cómo se está moviendo la Iglesia y lo que va a encarnar finalmente, ¿no es cierto?, este nuevo Papa. Así que te agradecemos muchísimo también tu análisis, la entrega de información que generosamente nos haces aquí en Chile para poder entender bien este proceso. Muy Muchas gracias, agradecido. José